hablando en Juan 3:16 y hoy vamos a ver la otra cara del amor. Por un lado estábamos viendo el amor de Dios, hoy vamos a ver el amor nuestro, el amor en acción. Cuando nosotros pensamos en el amor, podemos tener definiciones muy románticas, ¿no? Ese sentimiento que nos mueve, pero nos quedamos en el área de lo romántico y del sentimiento. Usualmente nos cuesta definir el amor porque lo tenemos siempre encapsulado en una definición muy sentimental, muy emotiva. Y a quienes les cuesta decir, es que yo te amo. Bueno, ¿y cómo sé que tú me amas? ¿Qué significa eso de que tú me amas y que yo te amo? La palabra de Dios, cuando nos habla del amor, nos habla de que el amor, esto está definitivamente en contra mía, yo creo que es Yajaira la que lo hace. Dice, sobre todo vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía. En la Reina Valera del 60 dice que el amor es el vínculo perfecto. Es como ese pegamento que nos une. Entonces, cuando nosotros vamos al diccionario de la Real Academia Española, nos encontramos con una definición de amor que incluye mucho de lo emotivo, de los sentimientos. Y sin embargo, cuando nos vamos a la Escritura, encontramos no tanto el sentimiento y la emoción como el comportamiento. En otras palabras, desde el punto de vista bíblico, el amor tiene que ver con la acción, con el hacer. Desde las mismas definiciones, tanto en hebreo como en griego, implica el hacer algo por otra persona, hacer algo en función de. Entonces, por eso cuando uno lee, por ejemplo, que dice en Génesis que el hombre y la mujer, dice, amará al hombre a su mujer y dejará a sus padres. O sea, hay una conexión entre que el amor es hacer algo. El amor tiene que ser demostrativo. Entonces, cuando nosotros vamos a la Escritura, hoy no vamos a ver Colosenses, vamos a ver Romanos, el capítulo 12. Vas a tener que moverlo allá. Romanos capítulo 12, de los versos 9 al 21. Y vamos a ver solo el texto bíblico. Y lo vamos a ver tal como está escrito. Y está escrito de una manera muy interesante. Yo tengo una sobrinita que tiene 18 meses. Es un pedazo de gente así. Entonces ella está aprendiendo a hablar, está aprendiendo, es como los niños a esa edad, ¿no? Entonces ella se sienta con un libro, porque según ella lee, y tiene un libro de cuentos donde salen unos cazadores. Entonces ella lo agarra, ella pone el libro y se para. Y uno le dice, ¿eso qué es? Los cazadores. Nosotros nos encontramos en Romanos 12, el 9 al 21, nos encontramos así. Pablo hace una especie de listado, sin ser una lista, dispara a toda velocidad unas 30 recomendaciones o exhortaciones que tienen que ver con el comportamiento, que tienen que ver con la conducta, que tienen que ver con la ética. Fíjense, hablamos de amor desde el punto de vista bíblico, hablamos de comportamiento. Cuando hablamos de comportamiento, hablamos de ética, la manera de vivir. Y cuando yo estaba estudiando toda esta semana, pensando y viendo en la palabra de Dios, ¿qué es pertinente, Señor, para nosotros en tu palabra? Y una de las cosas que he estado pensando es qué difícil es que nosotros podamos mantener un ritmo de principios y de comportamientos o de ética de vida que se contraponga o que se mantenga en medio de una sociedad, de un mundo que precisamente está adoleciendo de valores y de una ética que uno pueda decir correcta. Nosotros nos estamos enfrentando y vivimos en un mundo, esto lo decimos con mucha frecuencia porque es precisamente lo que se vive,
Nosotros estamos viviendo una sociedad que dice todo es relativo, nada es absoluto. Si a ti te gusta, hazlo. Si te parece bien, hazlo. No te importa lo que digan los demás. Si tú quieres hacerlo, hazlo. Porque tú tienes tu verdad y tu verdad es tu verdad, aunque no sea mi verdad, porque cada quien tiene una verdad diferente. Y hemos llegado al cumplimiento de la Escritura cuando anuncian los profetas que llegará el día que llamarán a lo bueno malo y a lo malo bueno. Y nosotros estamos viviendo eso. Hoy está una de las, por ejemplo, grandes falacias o grandes errores en cuanto a principios de vida. Está esta idea de que todas las opiniones son válidas y respetables. Ahí vienen las piedras, no me tiren piedras. Pero eso no es cierto. O sea, todas las opiniones son válidas y respetables, ¿no? Es respetable tu derecho a opinar. Pero no quiere decir que tu opinión o mi opinión sea válida y sea respetable. Son dos cosas muy diferentes. Entonces la gente se siente con derecho a opinar aunque ofenda. Veían una publicación en una red social de una señora que, porque tenemos una gran necesidad de salir en fotos y que nos miren. Es maravilloso. Yo como psicóloga veo estas cosas y digo, este comportamiento es maravilloso. Y una señora pone una foto suya y dice, tengo 36 años y me siento fabulosa. Bueno, había como 6,000 respuestas, 6,000 comentarios. Mayormente el 99% de mujeres diciéndole 36 parece de 63. ¿36? ¿Te viste en el espejo? Y entonces otras poniendo su propia foto. Y yo tengo 20 más que tú y mírame. Y así todas, ya saben, ¿no? De gimnasio y todo. Pero un ataque, y alguien opina y le dicen, pero qué barbaridad, señores, qué manera de atacar a la señora. Dejen que ella sea viva, si quiere decir que es feliz con 36 y que le gusta cómo se ve, qué barbaridad. Y pone, sobre todo las mujeres, cómo atacan las mujeres. Bueno, a ella también le cayeron. Porque es que tú tienes que respetar mi opinión, le decía la otra, es que esa es mi opinión. Y decía, ¿quién ha dicho que tu opinión es válida si tu opinión consiste en insultar a otros, en demeritar a otros, en decir mentiras, en decir, no importa si yo me percibo un pez, ustedes tienen que aceptarme porque yo me percibo un pez y esa es mi opinión? No tienes por qué respetar esa opinión, porque tú me estás viendo y yo no soy un pez, soy una mujer. No importa que yo diga, me percibo un pez. Ese es el mundo en que nosotros estamos viviendo. Y se necesita, uno dice, pero Erika, ya somos adultos con criterios formados. ¿En serio? Usted sabe que el 99% de las mujeres que le contestaron a esta mujer eran todas adultas con criterio formado. Porque están moldeando la sociedad, la cultura, moldea nuestra manera de percibir, de pensar y de actuar. Y nosotros como creyentes debemos entender que comenzamos a vivir contracorriente. Y vivir contracorriente es vivir una ética de vida conforme a la palabra de Dios, no conforme a los preceptos del mundo o de la sociedad en que vivimos. Yo siempre pienso en los padres de familia, que sus hijos que están creciendo están expuestos a todo esto. Y qué lucha para los padres poder formar a sus hijos con criterios diferentes, sentados sobre la palabra de Dios. Cuando nosotros llegamos a Romanos, nosotros nos encontramos con uno de los libros más maravillosos, yo siempre digo esto, pero bueno, de la Biblia en el Nuevo Testamento. Y es esta carta de Pablo que tiene, se puede decir, el compendio de todo lo que es el Evangelio, de todo lo que es la vida cristiana. Entonces tiene 8 capítulos que habla de doctrina muy fuerte, muy marcada, muy delicada, toda la doctrina de la salvación, del pecado del ser humano, de la santificación, una doctrina muy desarrollada.
luego tiene un paréntesis donde habla de Israel, y luego comienza en el capítulo 12 hasta el final a la parte práctica de la epístola o de la carta. Cuando decimos la parte práctica nos referimos a que el cristianismo, la vida en Dios, no es simplemente una vida de contemplación teórica o doctrinal. No es solamente pensar en lo que haremos en el cielo o si Dios me ama y cómo Dios me bendice y de qué Dios me sanó, sino que la vida cristiana, más que ser solamente un compendio o una suma de doctrinas o de enseñanzas, es precisamente una vida que tenemos que vivir. El cristianismo es nuestro estilo de vida. Es la forma como nosotros vemos la vida, nos vemos a nosotros mismos, vemos la sociedad, vemos la familia, vemos los gobiernos y cómo actuamos nosotros en esta vida, en esta tierra. Estamos aquí mientras el Señor viene y mientras nosotros llegamos al cielo, tal como la Biblia lo enseña. No se trata de que yo me convierto al Señor, ahora soy cristiana y salté al cielo. Yo sigo aquí. Entonces la palabra de Dios nos da herramientas y nos plantea cómo se vive esa vida de una manera agradable a Dios. Y es en esta porción del capítulo 12 que comienza con la indicación que predicaba el pastor Daniel hace unas semanas de Romanos 12, cuando dice preséntense delante de Dios. Otras palabras, ¿cómo yo voy a vivir una vida de amor en acción? Una vida de valores conforme a la palabra, una vida ética. La única manera es entregándome al Señor y que el Señor transforme mi manera de pensar para que cambie mi manera de vivir. Y luego de que Él comienza y da esta explicación, habla en los versos siguientes hasta el verso 8 acerca de servir en la iglesia, de los dones espirituales, de cómo Dios nos da a todos en la iglesia un llamado y una habilidad y un talento para servir. Y luego a partir del verso 9 en adelante, les decía, es cuando llega la parte que le gustaría a mi sobrinita, la de ta, 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 la que dispara una detrás de la otra, ideas que contienen principios de vida para vivir y fundamentados en primer lugar sobre el amor. Por eso cuando hablamos de amor en acción, nosotros debemos comenzar a pensar, ¿cómo vivo yo el amor de Dios en mi vida? ¿A quién amo y cómo amo? ¿Es solamente el amor romántico? ¿O solamente el amor es que yo tengo que amar a los míos? Y uno dice, eso es fácil. Usted sabe que es fácil, entre comillas. Hay quienes ni a los suyos quieren, pero bueno. A partir del verso 9, nosotros vamos a ir viendo solo en la Escritura, y lo tengo solo los textos bíblicos marcados en negrita, la porción. Vamos a ver que Pablo utiliza constantemente verbos. Los verbos son acción. Siempre que usted encuentra un verbo es una acción, es algo que hay que hacer. Y dice fíjense, está marcado, lo vamos a ver así de manera sencilla cada aspecto. Dice verso 9, no finjan amar a los demás, ámenlos de verdad. En el griego y en la Reina Valera del 60 dice, no amen con hipocresía, no sean hipócritas. Y es por una razón muy sencilla. En la Grecia y en la cultura helénica, nosotros casi que todo Occidente aprendió y heredó de la cultura de Grecia todo lo que tiene que ver con la representación teatral. Entonces lo que hacían es que iba un actor, y un actor representaba varios papeles en una obra de teatro, en escena, y utilizaba máscaras. Entonces tenía, por ejemplo, una máscara sonreída y una máscara triste. Entonces, dependiendo de lo que iba el diálogo, en lo que iba participando, se tapaba la cara con la máscara feliz o con la máscara triste. Entonces, ese actor era
el nombre o la palabra hipócrita. De allí es que viene el concepto nuestro de que alguien hipócrita es alguien que se relaciona con una máscara, que finge, que actúa en una relación. Entonces Pablo utiliza esa misma figura para decir, no finjan amar a los demás. Fíjense cómo nos vamos a ver la ética del creyente. Nosotros no podemos amar de labios para afuera. No podemos, un amor fingido, un amor hipócrita, es aquel amor, es aquella expresión que te sonríe, te habla bonito, pero cuando te das la vuelta, te acuchilla. Dice, no finjan amar a los demás, ámenlos de verdad. Fíjense, es sencillo. Uno tiene que ir a su corazón y a su mente y analizarse y decir, ¿es verdadero lo que yo le expreso a esta persona? ¿O solamente me estoy poniendo una máscara? Dice, aborrezcan. Y aborrezcan aquí es odien. Entonces uno ha escuchado mucho decir es que los cristianos no debemos odiar. Nosotros no debemos odiar a las personas, no debemos odiar a un grupo social, no debemos odiar a una raza diferente a la nuestra, que todos nosotros aquí estamos tan mezclados que no podríamos más que odiarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Nosotros no podemos odiar a las personas, pero dice, odien lo malo. Nosotros estamos llamados, fíjense que aborrecer, odiar, utiliza una expresión de fuerza, de con todo tu ser. Odia lo que es malo. Aborrece el pecado. No hagamos concesiones. Bueno, la verdad es que esto es malo, pero... La verdad que esto no se debería hacer, pero cuando usted se dé cuenta de que usted está poniendo un pero delante de algo que deberíamos odiar, hay que hacer una pausa, decir un momentito. Aférrense a lo bueno. Aquí la palabra, el verbo aférrense está muy bien traducido porque es esa idea de pégate. Como cuando tú le pones pegamento a algo y te aferras y le pones para que no se caiga. Tienes que mantenerte allí. Y es cuando Pablo está diciendo, aborrezca lo malo, sepárate de lo malo y pégate a lo que es bueno. Fíjense, son consejos muy sencillos y todos tienen que ver con el comportamiento. Ámense unos a otros con un afecto genuino, otra vez, genuino, no hipócrita, sincero, no solamente de labios, no aparente, no haciendo distinción. Es que nosotros somos buenos para amar a los que nos caen bien, para sentir afecto por los que nos caen bien. Y es que decimos, pero es que me caí de mal, te digo, ay, Dios te bendiga. ¿Dónde está lo genuino de un creyente que actúa así? Luego dice, ámense y dice, deleítense al honrarse mutuamente. Cuando dice, fíjense, deleítense, deleitarse con algo es cuando algo te sabe bien, cuando algo te gusta, cuando algo a tu paladar, si se trata de comida, es como si tú me pusieras un tiramisú. No es gancho, es solo una expresión, ¿no? Y tienes esa o una de las bandejas que hace Natalia de hermosas, de riquísimas. Y cuando tú tienes algo así y tú comienzas, tú, sí o no, uno hace así. Solo lo ves y te saboreas. O lo piensas o lo tienes enfrente y uno hace, y no lo ha probado. Es cuando algo nos causa deleite. Y fíjense que aquí dice, utiliza la expresión cuando habla de honrar a la otra persona. Honrar aquí tiene que ver con respeto y consideración. Tiene que ver con darle el respeto que la persona merece. La honra comienza con un gracias, un buenos días. Continúa con te cedo mi asiento. Continúa con no qué fea te ves a los 36 años, sino qué bonita estás hoy. Qué bien estás, qué bueno verte.
tiene que ver con la consideración, con el respeto, con la estimación que se le debe tener a la otra persona. Fíjense que dice mutuamente, en otras palabras, yo debo honrarte y tú debes honrarme. Es mutuo. A veces hay ideas que se van como colando en el mundo cristiano con esta idea de que ustedes tienen que honrar al pastor, honrar a la pastora, a la sierva, al siervo, a la varona, al varón. Y honrar significa tratarlos casi así, como que somos la estrella de cine. Ese no es el concepto bíblico. El concepto bíblico habla de honrarse mutuamente. Entonces, así como yo debo esperar respeto de ustedes, ustedes deben esperar respeto de parte mía. Y de cualquier creyente, nosotros debemos honrarnos mutuamente. Y esto se lo llevamos a la familia. Señores y señoras, en su casa ustedes tienen que honrar a su familia, tienen que ser considerados, tienen que ser respetuosos. Uno no puede estar tratando de cualquier manera. Los papás a los hijos, por favor, nada de que mira qué tonto eres, qué tonto que sos. Siempre estás haciendo tonterías. Eso no es honrar. O no me molestes, tú siempre me andas molestando. Espera que termine el juego, perdimos, pero bueno. Espera que termine el juego. Eso no es honrar. La honra comienza en la casa de Dios, pero la honra también continúa en la casa de cada uno. Usted está llamado a honrar. A veces los padres piensan que los hijos tienen que respetarlos a ellos, honrarlos a ellos, pero ellos no honran ni respetan a sus hijos. ¿Cuál modelo ustedes creen que van a imitar sus hijos? A medida que van creciendo, ¿van a honrar a alguien? No. ¿Van a respetar a alguien? No. ¿Van a ser considerados? No. Estaba viendo una foto de personas quejándose. Había 2 señoras de la tercera edad con bastones en el metro, en el vagón del metro, paraditas, y toda la gente sentada, gente joven, adolescentes, hombres, y ellas paraditas con bastón agarradas de él. Y uno dice, ¿cómo es posible que tengamos una generación que viva de esta manera? Pero es que una generación que no entiende el concepto bíblico de la honra no va a honrar a nadie, solo va a esperar ser honrado y va a reclamar sus derechos. Ustedes saben que esa es la moda, ¿no? Todo el mundo reclama derechos. Yo tengo derecho a que me deje, que me deje esto y esto. Todo el mundo reclama derechos. Pero cuando tú le dices y tú respetas los derechos de los demás, bueno, lo bueno es que estamos hablando de mí, ¿no? De mis derechos. Dice, ámense unos a otros con afecto genuino y deleítense al honrarse mutuamente. A veces lo que nos detiene es que nosotros estamos esperando reciprocidad. Que decimos, es que si no me trata bien, ¿por qué lo voy a tratar bien? Nosotros vamos a tratar bien y vamos a honrar porque lo estamos haciendo como para el Señor. Porque nuestra ética de vida está fundamentada en el amor de Dios, no en las definiciones sociales o culturales de nuestra época. Sigue diciendo, no sean nunca perezosos, más bien trabajen con esmero y sirvan al Señor con entusiasmo. Cuando dice aquí no sean nunca perezosos, ese perezoso no tiene que ver con tirarse en la cama con un buen libro y no hacer nada toda la tarde, ¿no? Porque hay quien tiene la idea de que siempre tengo que estar haciendo algo porque si no soy perezoso, soy perezosa o me van a mirar mal o no voy a llegar a las metas. No se refiere a ese tipo de pereza. Aquí la pereza, desde el contexto del griego original y de lo que Pablo estaba diciendo, tiene que ver con la debilidad del carácter de aquella persona que no enfrenta lo que tiene que atender con urgencia y lo va postergando. No es diligente en hacer lo que le toca hacer.
en pagar sus deudas, en atender los detalles de documentos, en atender conversaciones pendientes con personas, en enfrentarse a decisiones de vida que son importantes, sino que hay una debilidad en su carácter que lo hace o la hace ir dejando o postergando las decisiones importantes, las acciones importantes, las va dejando de lado y no las realiza. Y ¿sabe una cosa, queridos hermanos y hermanas? Como nos ha podido demostrar la vida, el tiempo no vuelve atrás. Solo en las series de televisión y en los libros de fantasía. El tiempo no vuelve atrás. Usted no va a poder regresar el tiempo y decir, bueno, como no hice nada los últimos 5 años, como no enfrenté esta situación en los últimos 10 años, como yo tenía que hacer esto hace 3 meses, pero no lo he hecho, regresemos el tiempo al 2020, no, la pandemia no, al 2015 y vamos a hacer esto que no hice. No, el tiempo no va a volver atrás. Y Pablo dice, no sean perezosos, sean diligentes en lo que tienen que hacer, sean diligentes en lo que tienen que enfrentar. A veces lo que uno tiene que enfrentar es una conversación incómoda con alguien, pero hay que hacerlo. Porque si usted no enfrenta las cosas que son importantes y son urgentes, usted va dejando atrás elementos o eventos o situaciones que pueden ser corregidas, que pueden ser mejoradas, que pueden cambiar, pero no se hace porque hay una debilidad en el carácter. Y Pablo dice, no sean, fíjense que utiliza el nunca. Nunca dejen atrás aquellas cosas, nunca dejen de atender lo que tienen que atender. Aquello que uno no atiende a tiempo, en algún momento de la vida va a regresar y va a estar ahí. ¿Y qué vamos a hacer? Dice, si no, trabajen con esmero y sirvan al Señor con entusiasmo. Aquí está hablando de, por un lado, el servir a Dios. Una de las cosas más hermosas que han estado pasando este año en la iglesia es que cada vez vemos más personas involucradas en el servicio. En el servicio, en la alabanza, en la evangelización, en visitar. Tenemos un comité de personas que visitan a otras personas, que van a orar con ellas, que van a sus casas y oran. Si usted necesita que de la iglesia alguien vaya a su casa y ore con usted, acérquese a Erika y converse con Erika. Si necesita una visita para que alguien se acerque con usted a conversar, hable con Janet. La iglesia se está involucrando en no pasó nada, fue un lápiz, no se preocupe. En la evangelización. Ayer había un grupo de hermanos evangelizando por todo Capira. Estamos, y pareciera que no, pero cada vez más estamos en un crecimiento del servicio. Y Pablo dice, háganlo con esmero. Sirvan al Señor con entusiasmo. En otras palabras, no debemos decir, ya otra vez la pastora que hay que hacer tal cosa en la iglesia. Otra vez que los niños, otra vez. Y entonces tenemos extremos. Hay personas que se involucran y trabajan y son entusiastas. Y hay otras que nunca tienen tiempo para servir, nunca tienen tiempo para involucrarse, nunca ven que sea importante, siempre están como desde afuera diciendo, ¡ay, qué bonito les quedó! Esto es para todos nosotros. Dice, no sean nunca perezosos, sino trabajen con esmero. Sirvan al Señor con entusiasmo, con alegría. Hagamos las cosas para el Señor con alegría, con entusiasmo. Fíjense que en el contexto del griego habla de una manera continua. En otras palabras, nuestro amor al Señor y nuestro servicio al Señor no debe ser por temporadas, ni por momentos, ni por que me emocioné hoy, pero por 3 meses ya no me emociona. Mi papá les decía a creyentes así, les decía, son creyentes llamarada de petate. Son inventos de mi papá. Ustedes saben lo que es el petate, es esta alfombrita como de paja, ¿verdad? Yo creo que en todas partes, cuando usted le prende fuego,
El fuego es, pero se apaga rapidito. De tusa. Entonces fíjense que él decía, hay cristianos que son como llamará de petate, que de repente los ves todos emocionados, sí, sirvo, hago, ¿dónde hay que ir? ¿Qué hay que hacer? Y apenas ya. Y uno anda, oye, hermano, no, la verdad, pastora, es que no tengo tiempo, es que estoy en otra cosa, es que tal cosa, es que tal situación, y uno se queda, bueno. El contexto de Pablo a los romanos es decirle, cuando dicen sirvan al Señor, trabajen con esmero, habla de una manera continua. Nosotros a veces pensamos que servir al Señor tiene que ser siempre en una situación de lo máximo, de esfuerzo, de todo está bien, de hacemos cosas grandes y si no hacemos cosas grandes entonces no estamos sirviendo. No, habla de la continuidad en el servicio. El que estemos aquí cuando servir en la iglesia, que estemos temprano, que nos atendamos unos a otros, que estemos pendientes, los que sirven en el servicio, los que son maestros de niños, que lleguen temprano y atiendan a los niños, los que cantan, los que están, que estemos dispuestos y disponibles en lo pequeño, pero también cuando sea en lo grande, también usted pueda decir con entusiasmo, sí, dígame. Yo les pregunto una cosa, ¿cuántos de ustedes les gustaría predicar? Una persona que quiere predicar, Señor, te vamos a formar para que prediques. El resto hizo así, ¿ve? Como, y como quitándome la cara así como, o no se le ocurra. ¿Cuántos quieren enseñar a los niños? Tenemos más. ¿Cuántos quieren tener un grupo de vida en su casa? ¿Cuántos quieren visitar? ¿Cuántos quieren evangelizar? Y fíjense, podemos hacer una lista y una lista y una lista. Y no importa en el área en que tú te involucres a servir, hay que hacerlo con esmero y con entusiasmo. Luego sigue diciendo el verso 12, alégrense por la esperanza segura que tenemos. Alégrate porque esperas. Cuando habla de esperanza segura, no solo se refiere a la esperanza de algún día vivir con el Señor en el cielo. La esperanza segura del creyente es que Dios va a cumplir las promesas que te ha hecho. Dios va a cumplir su palabra. Nosotros como creyentes no podemos vivir en el desánimo porque estamos esperando que Dios cumpla algo, que Dios nos dé, y si pasa el tiempo y no me da, me deprimo, me pongo mal, me desanimo, me voy, me aparto, me esto, me lo otro. No, esperar con alegría tiene que ver con tener confianza en que Dios me va a dar aquello que me ha prometido. Dios va a cumplir con su palabra y lo va a hacer en el momento en que Él sabe que es lo mejor. Espera con alegría aquello que Dios te ha prometido. No te desanimes cuando el tiempo pasa y no ves el cumplimiento de aquello que tú estás esperando. Dice, tengan paciencia. Esto es más difícil. Porque dice, no es tener paciencia de cualquier manera. Dice, paciencia en las dificultades. Dice, esto es muy difícil, sí es difícil. Tener paciencia aquí no significa sentarme a esperar mientras pasa el problema, sino tener una actitud, una disposición de expectativa de que el Señor me va a sostener en medio de la dificultad, de que el Señor en la tribulación va a estar conmigo, de que el Señor va a abrir puertas cuando sea necesario abrir puertas, de que Dios va a hacer algo en medio de mi dificultad. Por eso yo espero en Dios. ¿Estás esperando en Dios? ¿Estás en medio de dificultad? ¿Estás en medio de un problema? ¿Estás en medio de una situación que no parece tener solución? Espera con paciencia. Espera en el Señor y dice sigan orando. Fíjense cómo lo tiene como una continuidad y sigan orando. O sea, la paciencia no solo no se trata de simplemente sentarme a esperar con mala cara, de mal ánimo, sino sentarme a esperar con expectación, con confianza, con fe, sino que mientras pasa la dificultad no puedo dejar de orar.
La oración es el alimento del creyente con el estudio de la palabra. Porque la oración, ¿qué es? Es conversar con Dios. No se puede amar a Dios sin hablar con Él. No se puede amar a alguien y no comunicarse. Si tienes que hablar. Yo no sé, no voy a preguntar porque no quiero que nadie me diga, pero o sea, ¿habrá parejas aquí que vivan juntas y que están casados y que tienen una relación y prácticamente no se hablan, no se comunican, no dicen nada? Y deben estar adivinando lo que el otro está pensando. Eso no es un matrimonio, eso no es una relación real. Habrá familias aquí que son hermanos, primos, hijos, compadres que viven juntos y no se comunican, no se hablan. Eso tampoco, eso no tiene sentido. Uno tiene que hablar, uno tiene que comunicar. Yo a veces les cuento cuando Guillermo y yo nos hicimos novios, él vivía en Colón. En aquel tiempo no había WhatsApp, entonces las llamadas eran de larga distancia y costaban platita de verdad. Yo estoy hablando de hace más de 40 años. No tengo 36, pero... Y él me llamaba todos los días, como a las 10 de la noche. El teléfono él, el teléfono yo. Horas. Hasta las 12 de la noche, 1 de la mañana, hasta que mi papá decía, ¡oh! Cuando llegaban esas cuentas de teléfono, Dios mío, no le llegaban a mi papá, le llegaban al pobre Guillermo. Luego, ya casados, estuve yo 1 mes en Singapur en una capacitación de liderazgo y éramos puras mujeres, las participantes éramos como 72 mujeres de todo el mundo. Y se reían de mí, las compañeras se reían de mí porque no faltaba que a la hora del almuerzo entraba alguien del personal y me decía, Erika, teléfono. Todos sabían, me decían, tu esposo, Guillermo. No lo conocían, pero lo conocían porque era el único de los 72 esposos que llamaba todos los días a mediodía. ¿Qué cuenta de teléfono? Pero es que si no hay comunicación, si uno no habla, ¿cómo se expresan los sentimientos, los deseos, los malestares, los regaños? ¿Cómo se expresa lo que uno quiere, lo que no quiere, lo que le gusta, lo que no le gusta? ¿Cómo se hacen planes para el futuro? ¿Cómo? Pues así, lleve esa idea, esa imagen y comience a llamar al Señor todos los días a la hora de almuerzo. Sigan orando. A la hora que usted tenga en su día para decir, este es mi tiempo con el Señor. A veces decimos, sí, es que lloro todos los días porque cuando voy en el metro voy llorando, cuando voy en el carro voy llorando, cuando no sé qué, yo le digo al Señor en la mañana cuando me sirvo el desayuno, yo le digo, gracias papito lindo por el desayuno, amén. Y decimos, lloro todos los días. Esas son micro oraciones. Yo estoy hablando de la conversación real, de aquella donde tú le cuentas al Señor todo lo que hay en tu corazón, todo aquello que tú necesitas para tener paciencia, para alegrarte, para no tener pereza, para trabajar con esmero. Necesitamos seguir orando. Luego sigue diciendo, estén listos para ayudar. Aquí utiliza 2 veces un verbo muy parecido. Estén listos y luego dice, estén dispuestos. Para ayudar a los hijos de Dios cuando pasen necesidad y estén dispuestos a brindar hospitalidad. En otras palabras, por eso decíamos el amor en acción. No se entere usted que hay un hermano o una hermana en la congregación o alguien en su familia que tiene necesidad y usted puede ayudar y no se quede usted con la idea de, ay, sí voy a orar por ti. Sí, ore, pero ayude. Colabore. La persona no tiene que decirle su problema. Si usted se da cuenta que una persona tiene necesidad en la iglesia por diferentes razones, colabore, coopere. Yo le doy gracias a Dios por esta iglesia. Esta iglesia tan pequeñita es una iglesia que ayuda, es una iglesia que colabora. Estamos por enviar esta semana más de $10,000 de ofrenda misionera que ustedes han dado desde enero hasta hoy. Porque es una iglesia generosa, pero también
no solo somos generosos o estamos aprendiendo a ser generosos con los hermanos que están en África, en Pakistán, en la India, en Cuba y enviamos ofrendas, sino que también estamos aprendiendo a ser generosos con nuestra obra nacional. En estos días entró una ofrenda de $1,000 para CCI Capira. Una iglesia lista, dispuesta para ayudar. Pero no nos quedemos con decir, amén, qué bueno los hermanos que lo están haciendo. Dile, Señor, yo quiero ser de los que colaboran, de los que ayudan, de los que se le brindan a una persona. Usted puede llegar un domingo y traer un plato de comida y compartirlo con alguien. Y si usted ve que hay una mamá que tiene hijos pequeños y que está enredado, tráigale un plato de comida, dígale, mira, te hice un arrocito para que no tengas que cocinar cuando llegues a la casa. Eso también es estar dispuestos a ayudar, dispuestos a brindar hospitalidad. Guillermo y yo estuvimos viviendo 3 años en Tegucigalpa. Fuimos extranjeros en Tegus. Y nosotros aprendimos a amar Tegus en parte por esto. Porque había una disposición de la congregación que sin conocernos nos brindaron sus casas, nos brindaban comida, nos llevaban a conocer la ciudad, estaban pendientes de nuestras necesidades. Cuando recién llegué y nos ubicamos no tenía lavadora, entonces digo, bueno, me tocará como cuando recién me casé. Cuando yo recién me casé, miren, a manito. Y decía, bueno, volverán las oscuras golondrinas, volveré a aquella parte de mi vida a lavar a mano. Había una hermana, me dice, no, Arica, me dice, venite, allá hablamos así, ¿verdad? Allá decimos, venite vos. Y me decía, no, venite los domingos cuando salimos del templo y acá lavas en la casa. Y le decía, vaya pues. Y agarraba mi motete de ropa y allá íbamos a lavar en la casa de la hermana. Estén listos para ayudar a los hijos de Dios cuando pasen necesidad. Estén siempre dispuestos a brindar hospitalidad. Pero no seamos de los que, es que yo quiero que me atiendan, yo quiero que me den, yo quiero que suplan mis necesidades. Sino diga, yo quiero ser de los que da, yo quiero ser de los que ayuda, yo quiero ser de los que suple la necesidad. Porque cuando nosotros decimos, es que yo no puedo, yo no tengo, yo no sé, nos vamos a quedar en el no sé, en el no tener y en el no poder. Pero cuando nosotros de lo poco que tenemos somos generosos, Dios nos va a bendecir. Porque dice Pablo a la iglesia de los Corintios, porque Dios ama al dador alegre. Luego sigue diciendo, bendigan a quienes los persiguen. Aquí viene la parte más difícil de la ética del creyente. Bendigan a los que te maldicen. No les desees mal, dice, no los maldigan. Nada de, Señor, que caiga fuego sobre esta gente. Mira, Señor, cómo me están tratando. Acaba con ellos. Nunca te pares delante de una persona y te deseo todo el mal que te pueda venir. Nosotros como creyentes no maldecimos, nosotros bendecimos. Porque debe haber palabra buena en nuestra boca. No maldigas, bendice a los que te persiguen. Luego sigue diciendo el verso 15, alégrense con los que están alegres. Usted sabe que esto parece una obviedad, pero no es tan fácil. Porque nosotros, seres humanos, luchamos con un gusanito ahí que se llama la envidia. Y a veces cuando alguien tiene una alegría o alguien recibe algo o le va bien, nosotros decimos, ay, sí, que me alegro. Ay, qué bueno que Dios te ha bendecido. Y también por dentro, ay, sí, qué alegría. Y acá, ¿y por qué a mí no, Señor? Eso parece fácil en la letra, pero en la práctica nosotros debemos aprender a luchar con nuestro corazón y nuestros impulsos que nos llevan a querer no alegrarnos con los que están alegres, porque yo quiero esa alegría para mí.
Esa es la lucha con nuestra propia naturaleza. Y luego sigue diciendo, y lloren con los que lloran. Usted sabe que ese es el concepto más sencillo, o la explicación más sencilla de la empatía famosa. La empatía, y la gente dice, es que empatía es ponerse en el lugar del otro. Tú no puedes hacer esto. Tú no puedes ponerte en el lugar de nadie. Esa es una mala definición, no la repitan. Ponerse en los zapatos de otro. Usted no te pones mis zapatos y me los daña porque no te van a quedar. O yo me pongo los tuyos y te los daño. Eso no es el significado de empatía. La palabra empatía significa tratar de entender o de identificar lo que tú estás sintiendo. Identificar, entender lo que tú estás sintiendo y demostrarte que yo estoy intentando identificar lo que estás sintiendo. Alégrense con los que estén alegres, lloren con los que lloran. No le diga, yo recuerdo cuando murió mi primer perrito, cuando murió el Bambino, que yo toda... Y había dos personas. Una persona me vio llorando y se abrazó conmigo a llorar. Y la otra persona me dice, ay, ya, no es para tanto. Ya, es un perro. Esos son los momentos difíciles de aplicar el verso 14. En que yo hubiera querido hacer... Porque hay una falta de empatía. La empatía se tiene que trabajar. Hay que pedirle al Señor. Recuerden cómo comienza el capítulo 12. Preséntate delante del Señor para que Él trabaje en tu manera de pensar, para que Él cambie tu manera de pensar, Él te transforme y entonces tú puedas comprobar la voluntad de Dios. Entonces tú puedas vivir el resto de lo que dicen los versos siguientes. No podemos hacer esto sin Dios. Lo podemos hacer con la máscara. Decir me alegro y por dentro. O decir, ay, sí, me pongo en tu lugar. Siento tus sentimientos, siento tu pérdida. No es real. Por eso es que hay gente que no sale huyendo en los funerales. Luego dice el verso 16, vivan en armonía unos con otros. Hermanos, aunque la persona no piense como usted, no entienda la vida como usted, no le guste la comida que a usted le gusta, aunque todos aquí seamos diferentes unos de los otros, estamos llamados a vivir en armonía. Aquí los que son músicos saben que cuando usted se sienta en el piano, se pone en la batería, tiene una guitarra y si hubiera un saxofón, oremos porque quiero que el Señor nos regale un saxofonista. ¿Usted no quiere aprender saxofón? Para que toque en el ministerio de alabanza del saxofón. Pídale al Señor y diga al Señor, yo quiero servirte con el saxofón. Usted sabe, los músicos y luego tiene las personas, las voces y te entregan una partitura de música. Y aquí dice soprano. Entonces me dicen, Erika, esta es la tuya que dice soprano. Entonces le dan una a Joana Paula, le dicen, esta es la tuya, tú eres contralto. Y van a decir, tú eres barítono, tú eres tenor. Y comienzan a repartir. Y cuando uno mira, te vas a dar cuenta que lo que está escrito para ella no es lo mismo que está escrito para mí. Que lo que está escrito para el piano no es lo mismo lo que está escrito para la guitarra o para la batería. Y cada melodía, cada nota, cada lugar tiene su momento y su escritura y su posición. Pero cuando el director dice 1, 2, 3, ¿a qué suena? A música, a armonía, porque cada uno está tocando la parte que le corresponde. Pero si a mí me dicen, tú eres soprano, este es tú, y yo digo, no, es que a mí me gusta más contralto. Y la soprano lleva la melodía. Dice, no, a mí me gusta más la de la contralto. Entonces hace Mario 1, 2, 3 y comenzamos a cantar lo mismo, Joana Paola y yo, porque yo no quería ser soprano, yo quería lo de ella. Entonces yo canto lo de ella con ella y ya dañé toda la canción. Porque no hay armonía. En tu familia hay tenores, hay contraltos, hay sopranos, hay pianistas, hay bateristas. En tu casa, en tu iglesia,
En todos los lugares donde nos movemos y donde el Señor nos hace movernos, y en la casa de Dios y en nuestra familia, debe haber armonía. Cada quien haciendo lo que le corresponde, cada quien tocando la música que le toca, cada quien haciendo la parte suya. La casa, la familia, la iglesia debe funcionar en armonía. Y dice, hay dos enemigos de la armonía. Número uno, el orgullo. No sean tan orgullosos. ¿Por qué me va a mandar él a mí? ¿Por qué? Si yo soy la pastora, ¿por qué me va a decir Mario que tengo que cantar? Cuando éramos pastores en Colón, yo era parte del ministerio de alabanza. Yo era la pastora, pero yo era parte del ministerio de alabanza. Y había un jovencito que era el director de todo el ministerio de alabanza. Y yo era una más que llegaba a los ensayos, me daba unas regañadas por cuando me equivocaba. Y me decía, perdón pastora, pero la tengo que regañar. Yo digo, sí, regáñame, regáñame. Y nunca se me olvida, nunca, será una de mis vivencias más cercanas en mi cabeza. Un domingo que yo tenía que predicar y yo era de las voces. E íbamos a cantar Oh Moradora de Sión. Y comienza la música, y yo con el micrófono acá y cada uno con su micrófono y comienza el pianista, porque era maravilloso, el pianista era el director y el pianista comienza con esa música y todo, y yo acá con el micrófono, con un micrófono así. Y yo dije, ¡oh! ¡Ahora! Erika Harris, ¿esto qué es? Y yo así, pero así, ¡oh! ¡Ahora! ¡Vamos! El muchacho, el director, estaba en el piano, me ha mirado con una cara y me ha hecho así. Y yo, como el perro arrepentido, y luego terminamos de cantar y bueno, seguí yo y yo prediqué. Me tocaba predicar. ¿Por qué? No sean tan orgullosos, número uno, y otro, no piensen que lo saben todo. Son los enemigos de la armonía. Cuando sentimos que yo sé más que los demás, o que yo valgo más que los demás, o por qué tiene que enseñarme él o enseñarme ella. Yo era la pastora de la iglesia, él venía desde la adolescencia en la iglesia, era un jovencito. Un músico extraordinario, cada vez mejor músico, sigue en Colón. Y cómo era decir, ¿cómo se le ocurre que él me va a llamar la atención de esa manera? No, yo me gané mi regañón. Lo que arruina la armonía en la casa y en la iglesia es el orgullo y el pensar que uno lo sabe todo. Nunca devuelvan a nadie mal por mal. Si alguien te hace mal, no estés pensando, bueno, ahora me la paga, ahora va a haber. Compórtense de tal manera que todo el mundo vea. Eso de que a mí no me importa que la gente piense de mí, eso no es válido, porque nosotros somos testigos del Señor. Y nosotros estamos dando testimonio de que somos creyentes. Entonces no es eso de que yo me puedo portar de cualquier manera y no me importa lo que los demás piensen de mí. Es cierto que uno no se tiene que regir o adaptar o amoldar a lo que la gente dice, pero uno tiene que tener un buen comportamiento. Dice, hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. Lo dice la Reina Valera 60, en lo que ustedes dependa, tengan paz. En todo lo que tú puedas hacer para tener paz con los demás. Que la guerra o el conflicto no nazcan de ti. Si van a nacer, si vienen de otros, que vengan de otros, pero que no provengan de ti. Y por último dice, queridos amigos, nunca tomen venganza. Un poco lo que decía el verso anterior, no paguen con mal. Pues dicen las Escrituras, yo tomaré venganza, yo los pagaré lo que se merecen. Si alguien te trata mal, si alguien es injusto contigo, no busques vengarte, déjaselo al Señor. Deja que el Señor se encargue. El Señor va a hacer justicia por ti.
termina diciendo, en cambio, fíjense, no buscas venganza, en cambio, si tus enemigos tienen hambre, dales de comer. Si tienen sed, dales de beber. Al hacer esto, amontonarás carbones encendidos de vergüenza sobre su cabeza. Esta es una expresión, un modismo del lenguaje. Dice, en otras palabras, si las personas que te hacen mal, tú las ves que necesitan, que tienen hambre, dale de comer. Ese que te trató mal, si tú puedes tratarlo bien, trátalo bien. Y dice, porque cuando hagas eso, cuando tú los tratas bien, cuando dice amontonarás, imagínense la imagen de tener carbones prendidos, te los pones aquí, el calor hace que esto se te ponga como que se te sude, se te ponga rojo. Esa es la idea, de que ese calor aquí, entonces es como cuando alguien, cuando tiene vergüenza, se pone rojo. Esa es la imagen. Pero la idea no es simplemente que el otro se sienta avergonzado. Lo que Pablo está diciendo es que de tal manera que esta persona, si tú la tratas bien después de ella haberte tratado mal, y ve que tú la tratas bien, tal vez la persona cambie su actitud. Fíjense, por eso es que decimos que la vida cristiana es contracorriente, porque es todo lo contrario a lo que la sociedad sin Dios predica o practica. Porque tú dices, me hiciste mal, no te vuelvo a hablar en toda mi vida. No vas a saber nunca más de mí. Prepárate porque vas a ver. Ahorita no puedo hacer nada, pero cuando yo pueda. Y pasan los años y de repente vemos a la persona, así te quería ver. Así funciona la sociedad sin Dios. La sociedad con Dios dice, si tus enemigos tienen hambre, dales de comer. Si tienes sed, dale de beber. Porque eso hará que se sientan avergonzados y tal vez cambien su manera de actuar, cambien su actitud. Y dice, para cerrar el verso 21, no dejen que el mal los venza. Más bien venzan el mal haciendo el bien. No seas seducido no seas atraído, y cuando estés en un ambiente en donde lo que abunda es el mal, es el pecado, es la vida sin Dios. Y vamos a ponerlo aún más práctico. Cuando tú estés en tu trabajo, en tu comunidad, con gente que conoces que no conoce a Dios, en un mundo que se mueve sin Dios, y ese mundo que te rodea, que nos rodea, donde estamos, no faltará el que sea obsceno y vulgar. No te rías con los chistes obscenos. No faltará el que se burle del que está discapacitado o del que tiene algún problema. No te burles. No te unas a esa burla. No faltará el que pretenda sobornar al policía o al funcionario. No lo imites. No faltará el que tú veas que adultera los productos y a la leche le echa agua y a no sé qué le pone, o altera la balanza. No lo imites. No faltará el que cobre de más por algo que no lo vale. No lo imites. Fíjense qué tan sencillo es. Porque a veces pensamos, no dejes que el mal te venza. Pensamos en grandes males. Estamos hablando desde lo pequeño hasta el más grande. Aquel que te invita a pecar. Aquel que te dice, una miradita nada más. Un traguito nada más. Vayamos un rato a ese lugar nada más. Un momentito. No te va a pasar nada si no te va a pasar nada. Si ya sabemos que tú eres cristiano, no te preocupes, no te va a pasar nada. Nosotros no te vamos. El momento en que tú te metes en ese ambiente, es probable que tú vas a acabar vencido por el mal y vas a comenzar a justificar y a encontrarle cosas buenas a aquello que está malo. ¿Cómo es el amor que actúa? El amor que actúa es el amor que se fundamenta en la ética de la palabra de Dios. Es aquel que tiene a Dios como centro. Es aquel que mira lo bueno de acuerdo a cómo lo define Dios
y no como lo define el mundo sin Dios. El amor que actúa no es egoísta porque no busca lo suyo primero, sino que busca lo de los demás. El amor que actúa conforme a Dios es aquel que primero quiere agradar a Dios y luego ver cómo funciona en este mundo. Cierra tus ojos, vamos a orar. Señor, tu palabra es tan sencilla y es tan práctica a la vez. Va directo a nuestros comportamientos, nuestra manera de pensar. Nos enseña cómo vivir, nos enseña cómo funcionar en un mundo que no te tiene a ti como el centro. Hoy necesitamos, Señor, que tú nos ayudes como iglesia, como hijos tuyos, que tú nos ayudes a ser transformados en nuestra manera de pensar, en nuestras actitudes. Que tú, que nos conoces a cada uno en lo particular, nos muestres aquellas áreas de nuestra vida en las cuales nuestra ética, nuestro comportamiento no te glorifica, no te agrada, no te pone a ti en primer lugar. Enséñanos a guardar nuestras mentes, a guardar nuestros cuerpos, a guardar nuestra manera de pensar y de sentir, a amar a los otros, a amar a los demás, a ser empáticos de la manera correcta, a amar sin fingimiento, a ser transparentes y ser honestos, a honrar a los demás, a ser cuidadosos, respetuosos, a tener cuidado, Señor, de no ofenderte y cuidado de vivir para ti. Yo te invito, iglesia, a que te pongas de pie y que puedas orar conmigo y que puedas decirle al Señor allí con tus palabras, que puedas decirle: Señor, hoy quiero pedirte que me ayudes, que me muestres en mi manera de pensar y mi manera de vivir aquellas cosas que aún no estoy haciendo bien, aquellas cosas que no he entendido, aquello que me cuesta, aquello que yo estoy dando por sentado, aquellas áreas donde estoy permitiendo que mis emociones sean las que me dirijan, o que estoy tan amoldado a los principios del mundo sin ti que no he entendido lo que tú estás enseñando en tu palabra. Espíritu Santo, ayúdanos a entenderlo. Ayúdanos a aprender de ti, Señor. Enséñanos. Y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú y cada día ser más como tú. Yo quiero más de ti. Díselo, dile: Señor, quiero habitar en tu presencia. Y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú y cada día ser más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Díselo una vez más. Quebranta mi corazón, Quebranta mi vida, Señor. quebranta mi vida, entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo
nuestras manos en este momento para pedirte, Señor, que tú acomodes lo espiritual a lo espiritual. Que tu palabra, Espíritu Santo, se haga carne en nosotros. Que la podamos entender, aprender y aplicar en nuestras vidas. Perdónanos, Dios, por aquellas veces que no hemos vivido conforme a tu ética. Y enséñanos a amar como tú amas. Enséñanos a vivir agradándote, haciendo tu voluntad. Así te lo pedimos en el nombre de Jesús.